En el problema de ayer, entonces, en el que analizábamos la madera y su crecimiento en función del tiempo, el único valor que podíamos reemplazar directamente era del 0,05, pero nos daban otra clave, que C es la madera actual, o sea, el día de hoy, y por lo tanto se asume cuando T es igual a 0, porque dice donde M es la madera que habrá dentro de T años. Y hoy es entonces T igual a 0. Y lo que nos piden es calcular el tiempo que tarda en triplicarse la madera del bosque. Por lo tanto, lo que buscamos es que este factor, que está multiplicando a C, sea igual a 3. Y esa es la conclusión que llegamos aquí en esta primera flecha. Y para que eso sea igual a 3, el 1,05 elevado a t tiene que ser igual a 3, y para despejar este t aplicamos el logaritmo, porque recordamos cómo se reordenan los términos de una potencia, base, exponente y resultado, cuando tomamos el logaritmo. La base de la potencia queda como la base del logaritmo, el exponente de la potencia queda como el exponente del resultado, y por lo tanto lo podemos obtener, y el resultado de la potencia se transforma en el argumento del logaritmo. Y esto lo metimos al final en una calculadora de internet. En este momento podemos hacer eso todavía. Y el resultado es entonces 22,52 años. Yo les había dicho que había otra manera de encontrar ese resultado. Una de ellas es dándole un valor más concreto. Por ejemplo, digamos que C es 100, y para eso vamos a usar una gráfica. Entonces vamos a decir que M en función de X, dado que mi eje horizontal es X, vamos a crear una función acá. Y vamos a poner un valor de C que es igual a 100, como les había dicho yo. Bien, entonces eso nos va a crear esta funcioncita que está acá. Y en este caso, cuando C es igual a 100 y X es igual a 0, o sea, el día de hoy, la función justamente tiene un valor 0. Si se fijan, esta es la coordenada de ese punto, 0,100. Voy a agrandar esto un poquito más. Ahí sí, 0,100. Recuerden que la coordenada, cada punto tiene dos coordenadas. La primera es la coordenada X, que en este caso es 0, y la segunda es la coordenada Y, que nos entrega el valor de la función, que es 100. Y como nos piden ver en cuánto tiempo se va a triplicar, tenemos que ver para qué valor de X esto va a ser igual a 300. Y vemos que es para 22,50 y algo. Vamos a ver si es que le podemos achuntar exactamente el 300, quizás si hacemos más zoom. Estaba por acá abajo. Es más o menos 22,52, que es el valor al que habíamos llegado ya. Entonces así tenemos distintas maneras de enfrentar el problema con la resolución abstracta, con la resolución abstracta o algebraica, que es simplemente darse cuenta que si nos piden cuánto tarda en triplicarse, lo que nos quieren decir es que el factor que multiplica el C sea igual a 3, y después resolver para eso. O podrían haberlo encontrado con la resolución gráfica, en la que ustedes tienen que graficar esto, darle un valor a C, y esto, fíjense, funciona también para C igual a 1. Si ustedes no quieren trabajar con valores tan grandes, usan C igual a 1, y tienen que darse cuenta cuánto tiempo pasa desde que tenemos el valor de la función igual a 1 hasta que el valor de nuestra función es igual a 3. Que está por acá. Y fíjense que nuevamente se cumple, que es más o menos 22,5, 22,52, que es el valor que habíamos calculado antes. Así que esto es válido para cualquier C, lo que también confirma que lo que hicimos estaba bien. Vamos entonces a analizar hoy el tercer ejemplo, y lo vamos a hacer con estas dos técnicas que hemos visto. Que por cierto, esto de graficar el problema con una función puede resultarles de utilidad no solo para este problema, sino que para muchos otros que se pueden resolver algebraicamente. Bien, entonces, este problema tiene una introducción. Dice, nota, en Chile, a partir del año 2012, se estableció la ley de tolerancia cero al alcohol. No está en tolerancia cero porque hay un rango de error acá. Después pueden preguntarle a la profe de biología por qué se introduce ese rango de error. Con la que se redujo a 0,3 gramos por litro de sangre la concentración de alcohol considerada como estado de ebriedad. Esto tiene consecuencias para la conducción y cómo se ve afectada la conducción bajo la influencia del alcohol.
Se estima que el riesgo de sufrir un accidente en porcentaje se relaciona con la concentración de alcohol mediante la siguiente fórmula. R es igual a 6 por E elevado a K por X, donde E es un numerito, aquí les voy a leer muy poquito de eso, pero es un número que es conocido y que lo vamos a ver cuando veamos la materia de próxima semana de cambio de base. Pero si es que quieren buscarlo, este número se llama número de Euler. Euler es el apellido de un matemático que se escribe Euler, pero se pronuncia Euler. Perdón, lo voy a buscar en español. Número de Euler. Que también se conoce como número E o constante de Napier. Vamos a ver por qué se llama así cuando veamos, como les decía, números naturales. Es uno de los números irracionales más importantes, tiene una aproximación numérica, 2.71828, y aparece en diversas ramas de matemáticas, es la base de los logaritmos naturales. Eso es lo que vamos a ver también la próxima semana, como les decía. Y forma parte de las ecuaciones del interés compuesto y otros muchos problemas. El interés compuesto también es materia de matemática de segundo medio. Y es, como les decía, un número irracional, igual que el número pi y el número áureo, que seguramente lo han escuchado o visto en algún momento. ¿Bien? Entonces, esa es la E que aparece acá. Vamos a ver entonces el problema. Y dice, usa esa información para resolver las preguntas 6 a 9, que son estas 4 de acá. Eso es lo que vamos a responder ahora. Bien. No lo dice aquí explícitamente, pero la X en este caso es la concentración de alcohol en la sangre y la R es el riesgo de sufrir un accidente en porcentaje. Bien, obviamente eso significa que mayor porcentaje es mayor riesgo y menor porcentaje es menor riesgo. Tómelo como una probabilidad. Bien. Entonces, número 6, dice, se estima que una concentración de 0.04 gramos por litro de alcohol en la sangre, o sea, X igual 0,04, aquí está explícito, corresponde a un riesgo del 10%, o sea, R igual 10. Determina el valor de la constante K. Por lo tanto, aquí ustedes tienen que comenzar a reemplazar. Vamos a anotar ese problemita entonces en nuestro documento donde estamos desarrollando los problemas. Vamos al final de acá y lo copiamos. Entonces, ítem. Vamos a copiar todo eso para que después ustedes no se pierdan. Okay. En Chile, a partir del año 2012, se estableció la ley de tolerancia al alcohol con la que se redujo el estado de ebriedad. Accidente se relaciona con la concentración del alcohol mediante la siguiente fórmula. R es igual 6 por E elevado a K por X. Utiliza esa información para responder las preguntas 6, para responder las siguientes preguntas. Siguientes preguntas. Se estima que una concentración de 0.4 gramos por litro de alcohol en la sangre. Aquí sí. .04 gramos por litro de alcohol en la sangre, o sea, X igual a 0,04, corresponde a un riesgo del 10%. O sea, R igual 10. Determina el valor de la constante K. Ya. Disculpen, pero eso es para que ustedes tengan claridad de lo que estamos preguntando, ¿bien? Para que no esté aquí solamente el desarrollo de los ejercicios y ustedes puedan estudiar de esto independientemente. ¿Ok? De todas maneras, creo que aquí está ejercicio, sí, dice ejercicio página 20 del cuadernillo, para que lo puedan ver después. Entonces, ¿cómo es que podemos comenzar a resolver esto? En este caso, si es que tienen alguna idea, por favor déjenla en el chat. A quienes se vienen uniendo recién a esta hora, recuerden que la hora de la mañana comienza a las 8:50 y no a las 9, a diferencia de las otras horas. Veamos qué nos dan. Pensemos en esto como un problema de física. Nos dan la X, nos dan la R, que esos son dos de las cantidades que están acá, la R y la X, y nos falta la K, y que justamente es eso lo que nos preguntan. Nos dicen determina el valor de la constante K, así que lo que podemos hacer es reemplazar todo, perdón, reemplazar todo y despejar
la constante que nos dan, la constante que nos piden, perdón, que eso es justamente lo que vamos a hacer. Y, entonces, los valores que nos dan son 10 para R, es igual a 6 por E elevado a K por 0,04. Así se va a ver entonces cuando reemplacemos todo. 10, que es R, es igual a 6 por E, que es el numerito que habíamos visto antes, que tiene un valor, pero no le vamos a poner el valor porque tiene muchos decimales. Por K, que es la incógnita, que es justamente lo que nos piden, determina el valor de la constante K, por 0,04. ¿Qué podemos hacer entonces? Podemos comenzar a despejar esto. Lo que vamos a hacer es pasar el 6 dividiendo, y va a quedar 10 sextos en el lado derecho, en el lado izquierdo, perdón, que eso va a ser igual a el E elevado a 0,04 por K. Ahora bien, voy a reescribir la multiplicación del exponente para dejarlo en la notación usual que tenemos cuando un número se multiplica por una constante. Fíjense que K por 0,04 y 0,04K es exactamente lo mismo, como si fueran X por 2 y 2X. Eso funciona, no importa cuál sea la incógnita con la que ustedes estén trabajando. Bien, entonces, eso lo vamos a dejar como, como fracción solamente porque podemos aprovechar luego las propiedades de los logaritmos. Fíjense que aquí, al igual que antes, lo que tenemos es una incógnita que está en el exponente, así que podemos usar los logaritmos para despejar esa incógnita. Y en este caso, lo que tenemos que hacer es el logaritmo en base E. Por lo tanto, nos va a quedar logaritmo en base E de 10 sextos es igual a 0,04K. Porque recuerden, ¿qué es lo que pasaba? La base del logaritmo es igual a la base de la potencia, que en este caso era E. El resultado de la potencia es el argumento del logaritmo y el exponente de la potencia es el resultado del logaritmo. Entonces se mantiene la base cuando pasamos de potencia a logaritmo, pero se intercambian el exponente de la potencia y el resultado de la operación. El exponente de la potencia pasa a ser el resultado de la operación y en este caso el resultado de la potencia pasa a ser el argumento del logaritmo. Bien, y esto se puede calcular. Podemos usar, de hecho, esta misma plataforma para calcularlo. Fíjense que aquí yo pongo ln y no log, porque aquí dice es la base de los logaritmos naturales. Yo no les he explicado del todo qué es un logaritmo natural, por mientras tomo lo que es el logaritmo en base e. Y esa constante es 0,50, ese valor es 0,51. Entonces esto va a ser 0,51. Recuerden, siempre aproximamos a dos decimales. El decimal siguiente es un 0, así que es una buena aproximación. Es igual a 0,04K. Y ahora el 0,04 puede pasar dividiendo. Y eso lo voy a calcular con mi calculadora. Desapareció esto, perdón. Ahí sí. Entonces va a ser 0,51 dividido 0,04. Pasa el 0,04 dividiendo y el resultado es 0,51 dividido en 0,04 y eso es 12,75, que es igual acá. Y entonces termina el ejercicio. Bien. ¿Cómo desapareció el 10 sextos? Aquí calculé el logaritmo. Eso es lo que hice acá. Logaritmo de 10 sextos es 0,51 en esa base, en base E. Ustedes lo pueden calcular, el logaritmo en base E o logaritmo natural, pero nuevamente lo vamos a ver más en profundidad la próxima semana. Aparecen las calculadoras como LN.
que no aparece ln, sino que aparece in, así se ve, por lo general está al lado de la tecla de log. ln 10 sextos es 0.51. Y luego el 0.04 pasa dividiendo y ese es 12,75 y ese es el valor de la constante K. Corroboremos que eso es cierto, porque podemos graficar esto nuevamente. R en función de X va a ser 6 por E a la 12.75 por 12.75X. Aquí tenemos que hacer un zoom bien grandecito porque los valores de X son chicos. Y el eje Y vamos a ponerlo de menos 1 a 100. Entonces, veamos si con eso recuperamos los valores que nos dan. Los valores que nos dan es cuando X es igual a 0.04, el riesgo es igual a 10%. Veamos. Aquí tenemos cuando es igual a 0.04, el valor es, claro, aproximadamente 10%. También lo podemos ver acá. 9.99. Podríamos haberlo hecho mejor si es que ponemos un par más de decimales en esta constante, que es la que nos podían calcular, pero lo estamos haciendo bastante bien. La diferencia es de menos de un 1%. Así que bien, estamos bien. Fíjense que estos problemas, el anterior y este de acá, muestran el procedimiento típico en problemas de logaritmos, problemas de aplicación de logaritmos, cuando tenemos que despejar una incógnita de un exponente. Bien, entonces, para hacer eso, ustedes eventualmente van a tener que aplicar un logaritmo cuando la incógnita está en el exponente, por la relación que existe entre raíces, potencias y logaritmos, que era esta de acá. Fíjense que el logaritmo es la única de estas tres opciones que me da como resultado el b, que el b lo habíamos definido como el exponente de la potencia. Por lo mismo, entonces, cuando ustedes tengan un problema donde el incógnita esté en un exponente, van a tener que aplicar logaritmos sí o sí. No hay manera de escaparse de eso, lamentablemente. Pero sí tienen muchas ventajas, como las vimos antes, que son las simplificaciones de logaritmos o incluso el uso de calculadora. En esta parte de la materia hay muchas opciones de que ustedes puedan usar la calculadora. Y la próxima semana, entre otras cosas, vamos a ver cómo se usa. ¿Bien? Entonces, dudas con esto, por favor, escríbala en el chat, porque vamos a pasar a resolver los otros tres incisos de este problema. Bien, que son el 7, el 8 y el 9. Que por mientras los voy a copiar. Entonces, estoy dentro de esto. Y ahí están copiados entonces los otros tres incisos. Les invito, por favor, como siempre, a que intenten desarrollarlos, al menos en paralelo a cuando los voy desarrollando yo. ¿Ok? Los leemos entonces. Una persona que, de acuerdo con la ley chilena, conduce en estado de ebriedad, ¿qué riesgo tiene de sufrir un accidente? Recuerden que, de acuerdo con la ley chilena, el estado de ebriedad ocurre para 0.3 gramos por litro de sangre. Luego, si una persona presenta el doble de concentración de alcohol que otra, ¿cuánto mayor es su riesgo de accidente? Ahí tenemos que usar nuevamente una técnica similar a la que usamos acá, o podemos darle algunos valores. Bien. Y luego dice, ¿para qué riesgo de concentración de alcohol en la sangre se puede estimar un riesgo de accidente de 100%? Que ahí nuevamente vamos a tener que usar logaritmo explícitamente. Veamos cómo funciona. ¿Ok? Dice, una persona que de acuerdo con la ley chilena conduce en estado de ebriedad, ¿qué riesgo tiene de sufrir un accidente? ¿Cómo lo resolverían ustedes? Si es que tienen alguna idea,
respóndanlo en el chat, tanto de eso como de los otros incisos, ¿ok? También pueden levantar la mano si quieren para expresarlo. Entonces, en este caso, tenemos que usar el dato que nos daban más arriba. Entonces, vamos a poner un espacio y vamos a decir, en este caso, el estado de ebriedad es 0.3 gramos por litro, o sea, nuestro X va a ser 0.3. En este caso usamos X igual a 0.3 y reemplazamos la fórmula. R va a ser igual a 6 por E elevado a 12.75 por 0.3. Ahí está reemplazado. Esta multiplicación ustedes la pueden hacer. Vamos a ver cuánto da. Recuerden que aquí estoy usando la calculadora. 0.3 es 3.82. Entonces esto es igual a 6e elevado a 3.825, donde lo único que hice aquí fue, en este paso, fue desarrollar la multiplicación. Un momento. Ahí sí, lo había dejado mal alineado. Y nuevamente, en la calculadora, ustedes encuentran un botón que tiene la letra E y la pueden usar tal como han usado pi muchas veces para calcular valores de la circunferencia. El año pasado ustedes deben haber usado harto eso porque aparece en nuestro ejercicio de circunferencia. O si no, lo pueden encontrar en... pueden usar su valor numérico, el valor aproximado de 2.718, como el que habíamos visto antes. En mi caso, en la calculadora tengo la opción para elevar. Y en este caso, el E elevado a 3.825 me entrega un valor de... Ups, perdón, ahí está. 45.83. Recuerden que al igual que en física estamos usando dos decimales. Curioso. Aquí va a dar un valor bien extraño. Yo les voy a contar por qué es tan extraño. Porque si ustedes calculan cuánto es esto, el valor de el E elevado a algo es 45.83. Y si eso ustedes lo multiplican por 6, les va a dar un valor que... Díganme por qué les va a parecer, les podría parecer tan raro. Piensen en cómo se define el valor de, o sea, el concepto de R. El concepto de R es un riesgo de sufrir accidente en porcentaje. Y si ustedes tienen un riesgo mayor de 100%, tener un accidente es completamente seguro que lo vayan a tener. Vamos a verificar acá que lo hayamos hecho bien. Efectivamente, si ustedes se fijan en este caso, sí, efectivamente. Si ustedes se fijan en este caso, cuando X es igual a 0.3, tenemos un riesgo mucho mayor de 100% de tener un accidente de tránsito. O sea que va a ser completamente seguro que va a ocurrir. Por lo mismo es que entonces se hace este tipo de leyes. Desconocía este modelo, pero este tipo de cosas pueden pasar. Y ¿qué es lo que les iba a comentar? De hecho, cuando eso pasa, se exige que ustedes
o se espera en realidad, no se exige que ustedes hagan un análisis a su respuesta. Y yo esperaría que eso lo hicieran en todas sus respuestas, no tan solo en matemáticas, sino que también en física. Que se den cuenta, oigan, pero esto, el resultado que nos dio, si es un porcentaje y es mayor a 100%, quiere decir que es casi una certeza que va a pasar lo que se está modelando en esta situación. Así que tengan mucho ojo con eso. No quiere decir que aquí haya un error matemático ni nada de eso, por eso les digo que esto va más allá de simplemente hacer el cálculo, sino que tiene que ver con hacer un análisis. ¿Esto bien? En ningún momento nos equivocamos con los cálculos acá. Pregunta número 3. Si una persona presenta el doble de concentración de alcohol que otra, ¿cuánto mayor es su riesgo de accidente? Nuevamente, aquí tenemos dos opciones. Hacerlo algebraicamente o hacerlo gráficamente. La parte algebraica se lo voy a dejar de tarea a ustedes. La parte gráfica es la que vamos a ver ahora. Bien, veamos la pregunta. Una persona presenta el doble de concentración de alcohol que otra. Entonces pongámonos algún valor como 0,05. Entonces el riesgo de tener un accidente para 0,05 es 11,35. Y el riesgo de tener un accidente para 0,01, que eso es el doble, es esa cantidad, que si se fijan es casi el doble en este caso, pero no es exactamente el doble. Vamos a borrar este valor de acá. Vamos a ver qué pasa para 0,2. Para 0,2, que es el doble de 0,01, la cantidad también cambia, y ahora esta multiplicación no es el doble, sino que es bastante más. Porque nuevamente pasamos de 0,01 a 0,02. Y fíjense que el cambio es mayúsculo. La función al pasar de acá a acá, que ese es un aumento del doble, cambia un poquito. Pero si ahora aumentamos el doble de acá a acá, es mucho más grande. Y eso es una consecuencia del tipo de función que es esta, que es una función exponencial, que seguramente lo han escuchado ustedes muchas veces en la última semana en las noticias, porque es como se modela también, una de las maneras que tenemos de modelar el crecimiento de infecciones, pandemias o virus. Bien, entonces en este caso una persona presenta el doble de concentración de alcohol de otra, cuanto mayor es su riesgo de accidente. ¿Cómo lo podemos resolver algebraicamente? Encontramos cuánto es R para algún X cualquiera y después vemos cómo es el cálculo para 2X. Y ahí ustedes tienen que usar las propiedades de las potencias y hacer alguna triquiñuela de ese tipo. Pero por lo general no va a ser que el doble siempre se va a significar el doble, aumento en el doble. De hecho podemos ver otro ejemplo aquí con 0,01. Vamos a borrar estos ejemplos de acá. R de 0,01. Es R mayúscula, perdón, es 6,8 y R 0,02 es un aumento que no es ni siquiera el doble. Bien, entonces en ese intervalo, justamente que habíamos visto, era el doble. De hecho, ahora podemos ver qué pasa si es que duplicamos el 0,02 o si duplicamos el 0,04. Bien, y si se fijan, ninguno de estos aumentos es el doble, pero cada uno es mayor que el anterior. Eso da una muy buena idea de cómo crecen las funciones exponenciales, que los vamos a ver en la siguiente unidad cuando veamos álgebra, y ya hemos terminado con esta unidad de números y logaritmos. Bien, y finalmente, número 4 es ¿para qué concentración de alcohol en la sangre se puede estimar un riesgo de accidente del 100%? Nuevamente, lo podemos hacer si es que igualamos esto a 100, o si es que lo vemos acá en el gráfico, y vemos para y igual 100, que es el valor de la función, qué concentración de alcohol arroja, y es más o menos 0,22. Entonces, voy a anotar las respuestas de esto. Respuesta varía según cuál es el valor de la persona con menor concentración, y la solución de esta es, o respuesta de esta es, para aproximadamente 0,22 gramos por litro. Porque como lo vimos acá y en 0,22 nos acercábamos a este valor, y justamente si es que ponemos
R de 0.22, vemos que es 99.16. Si es que quieren ponerse un poco más quisquillosos, pueden ponerle más decimales para aproximarse cuanto quieran al valor de 100. Si ustedes se fijan, ahí vemos que cuando le agregamos decimales, podemos agregar cuantos decimales queramos en realidad, para hacer que esto tenga tantos 9 como sea posible y por lo tanto que se parezca lo más posible a 100%. Bien, jóvenes, si que tienen dudas, por favor, vuelvan a realizar los ejercicios de esta página. Recuerden, página 20 del cuadernillo, realizamos los ejercicios del 2, hicimos el 2, el 3, el 4 no lo saltamos, pero ustedes lo pueden resolver. El 5, el 6, 7, 8, 9 son los que hicimos hoy, y queda aquí uno que ustedes lo pueden resolver usando las mismas técnicas que vimos antes. Fíjense que aquí también aparece ese numerito E, que hace relación con la cantidad de miligramos de un medicamento que queda en la sangre después de transcurridas T horas de lo consumido. Se calcula mediante esta fórmula, que nuevamente tiene una variable, en este caso T, en el exponente. ¿Cuántos miligramos del medicamento hay en la sangre luego de 1 hora? Ahí se reemplaza T igual 1 hora acá. Y luego, si la cantidad de miligramos no puede bajar de 3, ¿cada cuánto tiempo aproximadamente debe tomarse el medicamento? Ahí tienen que ustedes analizar la situación y darse cuenta que tenemos que resolver este T, perdón, ¿para qué T? Esta C va a ser igual a 3, porque no debe bajar de 3. Entonces, como esto va bajando, de hecho yo les voy a graficar la función acá. Esto es C en función del tiempo, en función de X, en realidad va a ser 10 por E elevado a menos 0.2T. Perdón, X. Entonces, si se fijan, esto va bajando. Era menos 0.2. Menos 0.2. Y lo que ustedes quieren es que no puede bajar de 3, así que va a llegar un límite acá, donde esto es igual a 3. Acá, y eso les va a dar para qué cantidad de horas tiene que pasar para que esa concentración llegue a 3. ¿Ok? Jóvenes, entonces, como les decía, revisen esto, medítenlo si es que tienen tiempo y tienen ganas y pueden hacerlo durante el fin de semana, porque lo vamos a volver a analizar una última vez brevemente en la clase, el principio de la clase del lunes, para continuar con la materia de logaritmos y cambio de base. Bien, así que eso, cuídense mucho, por favor. Voy a ver dónde está la profe María Elena para que me haga el gesto si es que está pasada la lista. Ayer tuvimos una discusión bien interesante por los distintos medios que tenemos para pasar lista. La profe María Elena es más old school. Yo después les cuento cómo pasó la lista. Bueno, les he dicho que tienen que despedirse en el chat. Así que eso, cuídense mucho, descansen un rato, vayan a tomar desayuno si no lo han hecho, y nos vemos más tardecito en la clase de física. Que estén muy bien, cuídense mucho.